Cordial saludo, mi nombre es Cindy Martínez y hoy les vengo a presentar la tarea 4, demostración de la materia Teoría del Poder y Territorios. Vamos a hablar sobre los elementos centrales de los movimientos y manifestaciones. Primero que todo, vamos a hablar sobre la desigualdad socioeconómica. Eh, Pueden surgir los movimientos y manifestaciones por las brechas significativas entre las distribuciones de la riqueza, el acceso a oportunidades de trabajo y la calidad de vida. Esto generando un descontento de las movilizaciones sociales y manifestaciones. Muchas veces hemos visto que en Colombia, por diferentes motivos en diferentes partes del país, hay este tipo de movilizaciones por el acceso al agua, el acceso a la luz o el acceso a la salud, que es un derecho fundamental. La exclusión política, falta de representación y participación de grupos minoritarios en la toma de decisiones, lo que lleva a la búsqueda de alternativas para ejercer su voz y defender sus intereses. Esto lo hemos visto en movimientos feministas, en movimientos de indígenas, en movimientos de afrodescendientes, que sienten esa falta de apoyo y representación en el poder y salen a manifestarse por su lugar en el mundo. La violencia y la impunidad, el legado de violencia estatal, paramilitar y guerrilla, junto a la falta de justicia para las víctimas, generan este tipo de rencor y exigen transformaciones profundas. Hemos visto a lo largo de este tiempo movimientos sobre víctimas de conflicto que no han sido reparadas, campesinos que han sido desplazados de sus tierras y tampoco han sido nunca restituidos como tal, y la impunidad de estos casos hacia las personas que cometieron estos delitos crea ese cierto de rencor y esa cierta molestia, y eso hace que estas personas se reúnan y crean este tipo de movimientos. La degradación ambiental ahora es un factor clave, ya que estamos hablando del cambio climático, y puede afectar a ciertas poblaciones, y los elementos para crear estas manifestaciones o movimientos, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y desastres naturales, pueden movilizar a las comunidades a defender sus territorios y exigir soluciones sostenibles. Hemos visto muchos casos que ahora en temporada de lluvias, eh, por ejemplo en Caregato, hay manifestaciones porque las comunidades ya están cansadas de que no se haga nada y que el gobierno solamente malgaste el dinero y no haga soluciones reales y concretas para los desastres naturales que se pueden prevenir. ¿Por qué surgen estas manifestaciones? Ahora que ya partimos de los elementos, bueno, pueden surgir de medidas gubernamentales impopulares, como reformas económicas, políticas o sociales que afecten negativamente a la población y pueden desencadenar protestas y movilizaciones. Escándalos de corrupción, revelando de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, generando inundaciones y exigen medidas contra la impunidad. Y crisis humanitaria. Las manifestaciones también se pueden dar por desastres naturales, desplazamiento forzado, crisis migratoria, que pueden movilizar a la sociedad civil a exigir respuestas y soluciones, y las influencias externas. En los movimientos sociales internacionales, ideas emergentes o teologías de comunicación pueden inspirar y fortalecer las luchas locales. Eh, en estas influencias externas muchas veces nos hemos visto en pandemia con el caso de Black Lives Matter, que las vidas de los negros importan, y abrió todo este debate a nivel internacional sobre cómo la lucha policial y la fuerza policial en exceso y cómo atacan a los manifestantes. Entonces vimos que eso se extendió, ya estamos en un mundo más globalizado y creo que tenemos las ideas y los movimientos emergentes son cada vez mayores y van cimentando y van poniendo las bases muchos países, independientemente que no sean luchas del país como tal, sino que sean luchas más globales como eh, los movimientos sobre los cambios climáticos, el movimiento feminista y entre otros. Descripciones del movimiento. Bueno, tiene objetivos claros, definidos y compartidos con los participantes. Pueden ser específicos, como la derogación de una medida, o más generales, como un cambio de sistema. Ideología basadas en valores, principios y visiones compartidas que guían al movimiento, como la justicia social, la defensa ambiental
o la democracia participativa. Estrategias, acciones planificadas y coordinadas para alcanzar los objetivos como protestas, huelgas, boicots o campañas de sensibilización. Tácticas, estas son unas formas específicas de llevar a cabo estas estrategias como marchas, mitines, ocupaciones o acciones de desobediencia civil. Y los participantes son individuos, grupos o comunidades que se unen al movimiento aportando su diversa experiencia y perspectiva. Bueno, vemos las experiencias relacionadas como el paro nacional de 2021, donde hubo una movilización social a gran escala contra las reformas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, caracterizada por protestas masivas, bloqueo de vías y un poco de violencia estatal que se vio por parte del Estado y la policía. Movimiento indígena, una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos territoriales, la autoridad cultural y la protección del medio ambiente, como decisiones como la Minga indígenas. Si estamos pendientes a las noticias, vemos cada 2 o 3 meses que la Minga indígena de diferentes regiones del país se está movilizando a Bogotá para que sus luchas sean escuchadas. Y el movimiento feminista que lucha por la igualdad de género, el fin de la violencia contra las mujeres y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, como organizaciones como el colectivo feminista Yelida y la red de mujeres víctimas de violencia, y también con justicia social, no me acuerdo, por las ciencias políticas. Bueno, el paro nacional eh, nos dio una perspectiva diferente de cómo nos movilizamos porque la gran mayoría de los líderes eran jóvenes y estaban tratando de hacerle entender al gobierno su descontento social y las estrategias de manifestación. Ahí se creó un grupo llamado La Primera Línea, que hasta ahora o están imputando o están haciendo gestores de paz, así que necesitamos ese tipo de análisis porque la política se está moviendo hacia otro nivel, los jóvenes están siendo mucho más participativos, no están haciendo tan apolíticos como se veía antes y son, no es como hace 20 años que los jóvenes no alzaban la voz por las desigualdades, sino que ellos se apropian de esos problemas y no les tienen miedo a la lucha, ni al gobierno, ni a nada por hacer escuchar su voz. Los movimientos indígenas, estos ofrecen una perspectiva sobre diversos temas cruciales para la construcción de una sociedad más justa, equitativa, pacífica y sostenible. Su lucha por el reconocimiento de la protección del medio ambiente es una fuente de inspiración y un llamado a la reflexión de todos nosotros, cómo los movimientos indígenas se han ido apropiando de su cultura, se han ido apropiando de su territorio y cómo ellos muestran sus luchas. Ellos son muy organizados, eh, respetan cada una a pesar de que a veces tienen creencias un poquito diferentes y no son los movimientos indígenas, no todos son de los mismos indígenas o de las mismas culturas. Eh, Cómo pueden llegar a alinearse en su defensa sobre sus derechos y sobre su territorio. Y los movimientos feministas, que estos movimientos han exigido una mayor participación en las mujeres en la vida política y social en Colombia, luchando por la paridad de género en la representación política, la participación en toma de decisiones y la inclusión de las perspectivas de género en las políticas públicas. Su trabajo ha contribuido a fortalecer la democracia colombiana y la representatividad de la diversidad en la política. Gracias a este movimiento feminista y a los movimientos feministas que vinieron, eh, tanto internacionales como nacionales, podemos ver la aprobación del aborto, la lucha contra la violencia de género, podemos ver por primera vez una alcaldesa en Bogotá o estamos viendo en estos tiempos una vicepresidenta mujer, ya llevan 2 años consecutivos, en este momento una es negra y raizal. Autores para el ejercicio del poder. Bueno, yo quise hablar sobre Michel Bovero, que habla sobre la legitimidad del poder, y Bovero examina las condiciones que hacen que un poder sea considerado legítimo por la sociedad, como la justicia, la eficacia y la participación. En Colombia, la legitimidad del poder estatal se encuentra cuestionada y
hace mucho tiempo ha sido así, pero más en este momento, debido a la corrupción, la violencia y la falta de representación de diversos sectores de la población. Y este ejercicio del poder perpetúa las desigualdades y la injusticia. En este momento estamos viendo casos de corrupción masivos, o cada día, cada noticia es corrupción en ciertos grados del poder, y eso hace que su legitimidad sea puesta en duda. Y Michel Foucault, que habla sobre el poder capital, es un concepto de poder capital, resalta la idea de que el poder no se ejerce únicamente desde arriba hacia abajo, sino que distribuye en redes capitales donde incluso los individuos con menor poder pueden ejercerlo de manera sutil. En el caso de Colombia, esto se refleja en la presencia de múltiples actores que ejercen poder en diferentes niveles de la sociedad, como grupos armados ilegales, caciques locales y líderes religiosos o incluso las propias comunidades.